Buenas tardes. Continuamos con nuestro estudio de 1 Corintios capítulo 10. Vamos a entrar a otro pasaje que el apóstol continúa con su tema de la idolatría, pero nos quedó un versículo, es el versículo 22 sobre el pasaje anterior. Y solamente hace preguntas retóricas, pero muy importantes. O provocaremos a ira, perdón, o provocaremos a celo al Señor. Somos más fuertes que Él. Esto hablando sobre los temas que vimos anteriormente acerca de la idolatría, acerca de tomar la mesa del Señor o comer de la mesa del Señor y comer de la mesa de los demonios y hacer ese sincretismo, lo cual mencionábamos la semana pasada con respecto a pues lo que hoy es la Iglesia Católica, que hizo el sincretismo precisamente de lo pagano, lo espiritista, la brujería, diferentes hechicerías y diferentes rituales, precisamente uniéndolos, solamente cambiándole ciertos nombres, poniendo a Jesús, poniendo esto, poniendo diferentes dioses. Y por supuesto, de ahí surge también la idea de la elevación de María hacia el rango de diosa. María entonces ya no es solamente la madre de Dios, según ellos, por supuesto, sino que también es la esposa de Dios y bueno, es una situación sexual bastante asquerosa la que hacen, en donde Dios se enamoró de María. Dios se enamoró de María. Qué asco, ¿no? Pero así son, y así es lo que muchos de ellos enseñan precisamente para elevar a María en rango de diosa. Pues obviamente sabemos que la situación de la diosa fue muy importante dentro del paganismo, es muy importante dentro de la brujería, hechicería y todo lo demás. Esa dualidad de varón-mujer, blanco-negro, todo ese tipo de dualidades son muy importantes para la adoración pagana. Y es muy importante en esta situación también, ¿verdad? Pero sabemos que nuestro Dios, de hecho, ni siquiera es varón o mujer, sino que simplemente tiene esa imagen que conocemos en el Señor Jesucristo y obviamente Él vino como varón. Es muy importante esta situación de la imagen, de hecho, la vamos a ver más adelante ya al introducir el capítulo 11. Es un poco complicado y hay diferentes temas al respecto y diferentes opiniones de los teólogos al respecto. Pero ya vamos a entrar a eso. Solamente tenemos que terminar el capítulo 10. O provocaremos a celos al Señor. Muy importante. Es muy importante el hecho de este concepto. Por cierto, sí, aparece en Deuteronomio 32, capítulo 32 en cuanto a la concordancia, como si el apóstol Pablo está haciendo notar algún texto del Antiguo Testamento. Ahora, esto no solamente lo vemos en Deuteronomio, lo vemos en diferentes pasajes. Oseas, básicamente todo el libro de Oseas es un llamado de atención y una muestra de cómo se siente Dios con su pueblo Israel, en un sentido de que les amó, que les recibió, que los levantó y los exaltó, pero ellos se fueron con otros dioses, por así decirlo, y el Señor entonces ve como una traición de la misma manera como una esposa traicionaría a su esposo yéndose con otro hombre. Entonces, al revés, ¿no? ¿Cómo sentiría una mujer con su esposo yéndose con otra mujer? Entonces, esa traición es lo mismo que siente el Señor y no solamente se menciona en Oseas, no solamente en este pasaje de Deuteronomio, sino que hay diferentes pasajes. La idea del Señor es esa traición. Obviamente, no tenemos que pensar ni llegar a esas conclusiones ya ilógicas en donde Dios está enamorado entonces de su pueblo y bueno, que son tonterías. Pero hay muchas ideas ilógicas en el mundo y en este caso, Dios simplemente está señalando la idea de una traición. Nosotros como Iglesia de Cristo, al buscar o al introducir o al abrirle la puerta a diferentes formas y modos del mundo que tienen que ver con otros dioses, pues lo que hacemos es provocar a celos a Dios. Es decir, lo molestamos, lo irritamos. Entonces el Señor, por eso es que ha dado la cena del Señor, por eso es que nos da, o la Santa Cena, es por eso que hemos recibido el bautismo, es por eso que nos ha dado su palabra, nos ha dado la iglesia para que perseveremos y por supuesto los medios que conocemos, los medios espirituales, la oración, la búsqueda por medio de la palabra de Dios
para que no busquemos las cosas del mundo ni hagamos las cosas del mundo. Los rituales, los rezos, las fórmulas y las tradiciones, casi todo eso, si rastreamos su origen, en realidad vienen del paganismo. Casi todo, básicamente todo. Que le cambien nombre, por supuesto, que le pongan San Judas, San Mateo, San Pedro, San lo que sea, no importa, es irrelevante. O San Benito también es irrelevante. De todas maneras, son medios y formas que el mundo siempre utilizó, y estamos hablando no solo del mundo, sino de las partes más oscuras y más bajas del mundo. Estamos hablando de la hechicería, la brujería y diferentes formas así. Em, en dado caso, no puede darse, y por eso sí quería señalarlo, a pesar de que es nada más un versículo pequeño y está hecho a modo de pregunta, pero sí quería señalarlo de que no puede darse una relación con Dios así. No puede existir un verdadero creyente que tenga asomos o abrazos con la idolatría y con las cosas que son idolatría, con las cosas que son paganismo. ¿Por qué? Porque entonces ese creyente está provocando celos a Dios. Y al provocar a celos a Dios, obviamente Dios va a responder. Eso es, de eso se trata. Dios va a responder. Dios tiene que decir, si este es un verdadero hijo mío, entonces yo tengo que salvarlo, rescatarlo o hacer algo. De eso trata casi todo el Antiguo Testamento. Digo casi todo, pero en realidad podríamos señalar a todos los profetas. Todos los profetas básicamente es eso. El problema que tienen todos los escritores, me refiero. Todos los escritores tienen el problema de que Israel andaba adulterando, fornicando, por así decirlo, en esa fornicación espiritual, si le queremos llamar, con los ídolos. Y Dios estaba enojado, Dios estaba molesto. Entonces, no puede darse una genuina relación de padres, hijos, una genuina relación de Dios y su pueblo, cuando su pueblo provoca constantemente ir a Dios y cuando necesita los medios y formas paganas para supuestamente agradar a Dios. Y de hecho ya ni siquiera les importa agradar a Dios. Ellos le dan ofrenda a los santos, ellos le dan ofrenda a María, ellos obedecen y se rinden ante el Papa. Y lo hacen, por supuesto, aunque lo digan mil veces que no, pero lo hacen. Y de hecho ni siquiera vale la pena estarles discutiendo porque dicen que no y que no y que no, pero sí, mientras se arrodillen, mientras prendan veladoras, mientras hagan diferentes ritos y formas y lo que le llama la veneración también a los santos, pues todas esas cosas son antibíblicas. Utilizan ciertos pasajes y los acomodan al modo que ellos deciden y a como a ellos les guste, ¿verdad? Es la situación con, solamente como un ejemplo, la situación del bautismo de infantes. Ellos utilizan, digamos, el evento de la conversión de Lidia, una mujer con mucho dinero que había sido evangelizada por el apóstol Pablo. Bueno, ella estaba oyendo la predicación del apóstol Pablo y recibió el evangelio en ese momento. Pero ¿qué sucede? Que lo que menciona la Biblia después, que ella se bautizó después y toda su familia. ¿Cuál es la conclusión entonces de los religiosos? Como dice toda su familia, ahí tuvieron que ir algunos cuantos niños y por eso también se bautizaron a los niños. Es una conclusión completamente ilógica, completamente irracional, y no tiene nada de bíblico y no tiene fundamento bíblico genuino. Como para decir, sí, es correcto bautizar niños, eso es, o bebés directamente, es completamente incorrecto, pero son argumentos ilógicos, mediocres, vanos, que en realidad ni siquiera vale la pena estarlos discutiendo porque, pues eso, son ilógicos. Pero la verdad es que provocan a celos al Señor y no puede darse una genuina relación entre padre e hijo cuando se le está provocando celos al Señor. El Señor tiene que responder y tiene que responder de una forma airada, molesta, en llamamiento, en buscar el arrepentimiento y que de verdad se conviertan al Señor, que era en sí lo que buscaba el Señor con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía las promesas, habían sido llamados, tenían la herencia, sí, pero ¿qué pasa? No se habían convertido. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, dice el Señor, a través de uno de los profetas. Y ese es el punto que, de siempre, que en realidad la gente no se convierte. La gente no se convierte y por eso buscan el paganismo, por eso buscan los ritos, por eso buscan los rezos, por eso buscan diferentes cosas y por supuesto desechan una relación directa, correcta y plena con Dios.
Bueno, dicen que no lo saben. En realidad, si la buscaran, el Señor buscaría los medios, los modos, las formas, precisamente para llevarlos a su presencia. De eso se trata la misión de Dios. De eso se trata. Él usaría los medios. Pero lo que pasa con la gente es que muchos de los religiosos en realidad están tan sumergidos, no en la religión, sino sumergidos en el paganismo, que en realidad ya no buscan nada de Dios, si no les interesa nada de Dios. Prueba de eso es el Vaticano, por supuesto. Ahí Dios no tiene nada que ver. Dios no tiene nada que ver en todo eso. El tema de la idolatría continúa. Así que vamos a seguir. Vimos el 23, el 22, perdón. Ahora vamos a ver el 23. Primera Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Muy importante y es lo que deberíamos ver todos los creyentes. Entre estos pasajes, aunque el apóstol Pablo aparentemente está hablando de ciertas situaciones que se estaban dando en la iglesia de Corinto, es muy importante extraer ciertas cosas que lo podemos aplicar casi en modo general. Todo me es lícito. Lo podemos aplicar en modo general. Todo me es lícito. Puedo hacer cualquier cosa. Sí, somos libres en Cristo. Sí, somos libres en Cristo. Pero no todo conviene. No todo conviene a mi vida. No todo conviene a mi relación con Dios. No todo conviene a lo que piensan las demás personas y al testimonio que los demás ven en mí de Cristo Jesús. Entonces, conviene eso y es lo que tenemos que estar nosotros revisando de nuestra vida. ¿Es conveniente esto? ¿Es conveniente esto que estoy haciendo para mi familia? ¿Es conveniente esto que estoy buscando para mi familia? En todo sentido, no estoy hablando solamente de conveniente para que ellos tengan el sustento, sino también para la salvación de ellos. Recordemos que la salvación es individual. ¿Cómo está nuestro testimonio hacia la familia, no? A ellos son a los primeros que les damos testimonio, los primeros. Entonces, ¿tenemos libertad? Sí, tenemos toda libertad en Cristo Jesús. Tenemos toda libertad. No hay un manual, no hay una norma, no hay una imposición sobre qué servicios estar o en qué servicios estar. No hay una imposición sobre cuántas horas hay que orar diarias. No hay una imposición sobre cuánto de la Biblia hay que orar. Es una libertad total la que tiene cada creyente. Si el creyente no quiere leer la Biblia, no hay ninguna imposición genuinamente legal que le obligue a eso, o que le obligue, o que inmediatamente le va a castigar. Pero ¿qué pasa? ¿Le conviene? ¿Le conviene no leer la Biblia? ¿Le conviene no orar? ¿Le conviene no estar en la iglesia? ¿No perseverar en la comunión de los hermanos? ¿Qué es lo que le conviene? Y es lo que cada creyente tiene que decidir y definir de acuerdo con lo que el Espíritu Santo le pone al corazón, porque podemos ver a diferentes hermanos que, por ejemplo, oran unas 2 horas diarias, 3 horas diarias, dependiendo. Ahora, eso quiere decir que yo voy a hacer de esa manera. Puedo aspirar a hacer eso, pero cada hermano que pueda hacer eso obviamente lleva un proceso, un largo proceso de años en los cuales empezó probablemente orando media hora nada más, probablemente orando 15 minutos o 20 minutos cada día, pero es un proceso, es un medio de crecimiento, es una forma de crecimiento en donde se van desarrollando ya estas aptitudes. La lectura bíblica es básicamente la misma historia. De hecho, la lectura bíblica no se trata de leer la Biblia nada más, se trata de meditarla, se trata de memorizarla y por supuesto se trata de aplicarla. Lo que dice capítulo 6 de Deuteronomio, el Shema nos habla no solamente de leerla, sino de repetirla constantemente, estarla repitiendo, estarla hablando, especialmente a nuestros hijos. Y de hecho, esa es una orden, es un mandato de Dios. Está en capítulo 6 de Deuteronomio. De hecho, está un poco antes de ese pasaje famoso. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Se recuerdan? El gran mandamiento que nos menciona el Señor Jesucristo. Después viene la situación de enseñar la palabra, la obligación y la imposición que da Dios de enseñar la palabra, de estarla repitiendo y sobre todo enseñarla a nuestros hijos. Es importantísimo. Por ser pasajes del Antiguo Testamento significa que ya no se aplican a nosotros. Está bien, tenemos la libertad. Como lo dice aquí, lo menciona el apóstol Pablo, tenemos la libertad. No tenemos una lista de decretos impuestas sobre nosotros. Pero eso no quiere decir que esas cosas
Ya no convienen las cosas buenas y que las cosas malas, pues ahora sí convienen. No, tenemos que estar y poner nuestra mirada fija en, ¿conviene esto? ¿Esto está bueno? ¿Esto es correcto? Y sobre todo la siguiente parte, todo me es lícito, pero ¿qué pasa? No todo edifica. No todo edifica. Estamos en esta tierra para ser edificados. Ese es el propósito de cada creyente. Por supuesto, tenemos que dar testimonio, tenemos que hablar de nuestro Señor Jesucristo a los demás, especialmente a quienes no le conocen, por supuesto. Pero para nosotros, para nuestra vida, para lo que estamos haciendo, nuestro tiempo en esta tierra, tenemos que estarnos edificando. Entonces, es lo que tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que he hecho hoy para edificarme? ¿Qué es lo que voy a hacer mañana para edificar mi vida? Edificar. El creyente va en progreso, el creyente va creciendo, el creyente va mejorando. Más o menos es la idea como con el estudio. ¿Qué pasa con el estudio? Lo que usted sabía en el primer año no es lo mismo que usted sabe en el tercer año. Ya ha ido creciendo, ya ha ido edificándose, ya ha ido mejorando, ya tiene ciertas aptitudes, ya tiene ciertas destrezas, ya puede hablar de cierta manera, ya puede usar ciertos términos y todo esto le sirve. ¿Qué ha hecho entonces? Ha hecho un progreso, pero ¿un progreso de qué? Un progreso de sí mismo. Un progreso de su forma de ser. Entonces, ese es el sentir del creyente. El creyente no va degenerándose. Las personas en el mundo van degenerándose. El creyente no está estático. Las personas en el mundo aparentan estar estáticas, aparentan tener una buena vida, aparentan tener diferentes cosas en esta vida, pero en realidad no hay edificación. El punto es si hay edificación. Si hay edificación, entonces el Espíritu Santo verdaderamente nos está transformando. Y obviamente usé el ejemplo del estudio, pero el estudio no es una edificación, es un aprendizaje, es un desarrollo, es un aprender ciertas aptitudes. Por supuesto, eso es, pero es una imagen muy interesante. Ahora, en el creyente sí existe una edificación, porque recuerden que tenemos los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tenemos estos frutos y tenemos que irlos desarrollando. Ese es el carácter de Cristo en nosotros. ¿Estamos siendo edificados en eso? ¿Nos dejamos ser edificados en eso? O por el contrario, vamos a menos. Nuestro cuerpo, y este es el orden natural de cada creyente, nuestro cuerpo por supuesto que va degradándose. Nuestro cuerpo se va debilitando. Nuestro cuerpo se va envejeciendo. Nuestro cuerpo tiene diferentes fallas que obviamente antes no tenía. Hay diferentes cosas que le pasan al cuerpo y va degenerándose hasta que ya llega a lo último. Ya es a donde todos debemos llegar, ya lo sabemos, la muerte, la tumba. Así debe ser. Ese es el proceso natural, pero en el creyente su alma tiene que irse edificando. Ha sido sacado del pozo por el Señor Jesucristo, el pozo del pecado, el pozo de la maldad en el cual estaba esclavizado, esclavizada su alma. Y de ahí ha sido sacado, pero por supuesto, entonces esta alma ya es tratada por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, por el lavamiento con la sangre de Cristo, como menciona el apóstol Juan, su sangre nos limpia de todo pecado. Esa alma tiene que irse lavando con el paso del tiempo, es cierto, no es un proceso inmediato, no es algo de medio año o de 2 meses, es un proceso que le toma el resto de la vida al creyente. ¿Y qué pasa? Entonces debe irse edificando. Incluso aparecen más adelante los pasajes edificándonos en amor o edificándose en amor. La preocupación del creyente, es cierto, la conversión de los demás, el predicar el evangelio y diferentes cosas, pero la otra preocupación del creyente debe ser, ¿me estoy edificando? ¿Cómo está siendo edificada mi vida? ¿Cómo está siendo edificada mi alma? ¿Cómo está siendo transformado mi ser, mis pensamientos? ¿Seremos perfectos? No estamos en el asunto de si soy perfecto, si no soy perfecto, si seré perfecto, no soy perfecto. El punto es que debo irme perfeccionando. A eso también se refiere la palabra edificar. Tenemos que irnos perfeccionando, tenemos que ir cambiando, tenemos que ir mejorando, pareciéndonos cada vez más a Cristo. Lo bueno de todo esto, de esto es que la idea, el apóstol Pablo la expone un poco mejor, mucho más, perdón, quiero decir, mucho más la expone en la segunda carta de Corintios. Entonces, cuando entremos a segunda Corintios, hay pasajes mucho más profundos sobre esto y por supuesto más espirituales.
que es a donde vamos. Y ya cuando lleguemos a Efesios, cuando lleguemos a Filipenses, son pasajes tremendamente profundos. Pero por eso es que tenemos esta base, tenemos que aferrarnos a esta base, procurar edificarnos. Procurar edificarnos. Ahora, esto es muy importante porque si yo debo procurar edificarme, también debo procurar edificar a las demás personas, específicamente a los creyentes. Ya lo he mencionado. Las personas en el mundo van a peor. Eso es. Las personas que no conocen al Señor van a peor. Pareciera que están estáticas, pero no, solamente van a peor. Cada vez más están endureciendo su corazón, cada vez más están alejándose de Dios, cada vez más, si hay algún atisbo de fe, está siendo destruido. ¿Por qué? Porque están dejando pasar el tiempo y cada vez más están desobedeciendo a Dios. Esas personas van a peor. Quien quiera que sea que esté lejos de Cristo, van a peor, hasta que ya sabemos a dónde van a llegar. La ruina, la destrucción, la condenación y todo lo demás. Es a eso lo que va. Ahora nosotros no. Nosotros se supone que hemos sido sacados del pecado y de la mentira, de la vanidad y de la miseria, y hemos sido incluso trasladados al reino del amado Hijo, como dice el primer capítulo de Colosenses. Entonces, tiene que irse transformando nuestra alma, tiene que irse transformando nuestra vida. ¿Qué pasa con un creyente que no va creciendo? Bueno, ahí se da un defecto bastante difícil, o varios defectos bastante terribles de los cuales no podemos ahondar ahora. Pero muchas cosas pasan, muchos males. Sigue el pecado empeora, la falsedad de la fe, la incapacidad del creyente para funcionar como creyente o para conocer la verdad de Dios. Por supuesto, en ese caso, muchos abandonan la fe porque en realidad demuestran que el Espíritu Santo ahí no estaba, así que es una situación bastante difícil. Es mejor. Creo que por eso es que la Biblia solamente se centra en algo objetivo. Es mejor que entendamos que como creyentes tenemos que irnos edificando. No es cuestión de que si quiere, si le gusta, si le parece o no le parece, sino que tiene que irse edificando. Ese es su propósito, esa es su misión, ese es su fin. ¿Que hay que trabajar? Sí, hay que trabajar y tiene que edificarse espiritualmente, ir creciendo, ir desarrollando su alma, pareciéndose cada vez más a Cristo. ¿Tiene que criar una familia? Sí, tiene que hacer eso. Y al mismo tiempo tiene que irse edificando. No, no son diferentes objetivos o elijo esto y esto lo desecho. O soy creyente o no soy creyente. Como les digo, cuando se elige desechar esto de la edificación, entonces vienen ciertos defectos y diferentes consecuencias pueden pasar. Depende de cada situación y depende de cada vida. Bien, pero el apóstol Pablo está hablando de la idolatría, dice versículo 24: ninguno busque su propio bien sino el del otro. Entonces, si busco la edificación, también debo buscar la edificación de los demás. Entonces, procurar la edificación de los demás también procura mi propia edificación, o estoy poniendo la atención a mi propia edificación. Versículo 25: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Esto el apóstol Pablo ya lo ha mencionado, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y es que recordemos la situación en aquel entonces, se hacían sacrificios de animales y diversas cosas, pero ¿qué pasaba con esa carne? Se llevaba a la carnicería a venderlo. El apóstol Pablo hace entender que para que otros no crean que nosotros participamos de esa idolatría, mejor evitemos comprar eso. Si es que nos lo dicen. En dado caso, dice el apóstol Pablo, ustedes vayan a la carnicería y no pregunten nada. Obviamente no lo dice a nosotros, se los dice a los corintios ahí en ese momento. Vayan a la carnicería y no pregunten nada. Si alguien lo dice, si alguien lo habla, ni modo. Entonces, y bueno, esta carne es de un ídolo que se le ofreció, bueno, entonces mejor lo voy a evitar. ¿Por qué? Porque eso puede afectar la conciencia de un hermano que diga, en realidad estás participando también de esta idolatría. Y obviamente es cierto, no. El apóstol Pablo lo dice bastante claro, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Es decir, aunque este animal se entregara en sacrificio a un ídolo, se consagrara, por así decirlo, a un ídolo, aún así, eso es del Señor. Así que un ídolo, dice el apóstol Pablo, nada es. Vienen estas situaciones a mi mente en donde, por ejemplo, están los casos de algunos satanistas que entregan a sus hijos al demonio, básicamente desde antes que nazcan, o entregan a diferentes niños a la muerte y dicen, con esto nos lo mandamos al infierno.
pero la Biblia es más que clara y el Señor es más que fuerte. El diablo no tiene mayor poder que el Señor. Así que apeguémonos a lo que dice la palabra de Dios. Para el Señor Jesucristo, todos los niños de los tales es el reino de los cielos, y estas son las palabras del Señor Jesucristo. Aún esos niños que han sido sacrificados en esas situaciones penosas, terribles, pero son recibidos a la gloria del Señor. Que el diablo haga su mentira, su pantomima y todo lo demás, puede hacerlo mil veces, pero el diablo no es dueño. Si el diablo ni siquiera es dueño de los animales, como dice aquí, o de la tierra, tampoco es dueño de las almas de los niños menores. Por supuesto, los satanistas entregan su alma al diablo y ese es su fin y su propósito. Aún así, no es que van a estar en las manos del diablo. En el infierno estarán bajo la ira de Dios. No es el diablo. Y no se están haciendo amigos del carcelero. El diablo no es el carcelero. El dueño de la cárcel, porque es el que tiene las llaves del Hades, es Cristo. Así que los satanistas, al hacerse amigos, en teoría, o ellos creen en su fantasía, hacerse amigos del demonio y que con eso les va a ir bien en el infierno, están delirando en su locura, ¿no? Porque en realidad caerán siempre en las manos de Dios, solamente que bajo el fuego de Dios, bajo la ira de Dios estarán. Porque el Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, ahí está, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Es decir, nada va a pasar. Las cosas son siempre del Señor, nada va a pasar. Las cosas de los ídolos no son nada, no tienen poder, no tienen imposición sobre nada de nosotros. Nosotros somos de Cristo, fuimos comprados con la sangre de Cristo y fuimos comprados de tal manera que el Señor usa nuestros cuerpos y declara nuestros cuerpos como templo de Dios. Por eso es que viene el Espíritu Santo. Es decir, el diablo no tiene posesión y dominio sobre nuestras vidas. Por supuesto, nosotros como creyentes no podemos ir a tentar a Dios y no podemos acercarnos al diablo. Y se aplica entonces lo del versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. La tentación a Dios o pensar que uno puede estar cerca del diablo, tentarle, si quieren, se le puede llamar también, pues no va a convenir en ningún sentido, ni una cosa ni la otra. No va a convenir, no es bueno hacerlo. Así que es cierto que el diablo tiene poder, pero nunca tendrá poder sobre nosotros. Nunca podrá tener fuerza sobre nosotros y jamás nos puede tomar a la fuerza, pues ya somos del Señor Jesucristo. Así que aunque nos quite la vida, no puede romper esa relación, esa unión con Dios que tenemos nosotros. Así que no tenemos por qué estar estudiando qué es lo que Él hace o qué es lo que Él dice. El gran problema, y creo que esta es la situación de la idolatría, el gran problema es provocar a celos al Señor o provocar al Señor enojo. Recordemos ese versículo, es el 22 con el que empezamos. O provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. El problema con una persona cuando hace sus sacrificios satánicos no es que está adorando al diablo. O sea, eso es irrelevante. De hecho, al diablo ni siquiera le importa que le llamen por su nombre. Según algunos chistosos satanistas dicen que Lucifer y Satanás y Belcebú, por ejemplo, son diferentes y en realidad no, y es irrelevante. Al diablo no le importa si lo adoran como la Santa Muerte, si lo adoran como Belcebú, si lo adoran como Lucifer, al diablo no le importa, porque en realidad no se trata de adorarlo a él, se trata de irritar a Dios, de irritar a Dios, de sacar a Dios, de expulsar a Dios de mi vida. Mientras yo más expulse a Dios, entonces le estoy abriendo más la puerta al diablo. Estoy abriendo más la puerta al diablo. Y nosotros los creyentes, los verdaderos creyentes, nacidos del Espíritu Santo, somos los que menos le abrimos la puerta al diablo. El diablo nos tienta, el diablo nos pone pruebas, el diablo a veces pareciera que nos habla al oído, por supuesto, pero no tiene esa puerta abierta sobre nosotros, sobre nuestras vidas, porque le pertenecemos a Dios. Y Dios, cuando le hacemos algo que le irrita, pues obviamente Él habla, Él se muestra, Él se manifiesta, esto es incorrecto, esto no está bien, tienes que arreglar eso, si el Espíritu Santo está ahí.
Es por eso que la corrección formalmente no viene de los pastores, no viene de los maestros. Más bien nuestra obligación es enseñar la palabra de Dios. Pero cuando la palabra de Dios acusa al corazón es porque hay pecado. Es porque hay pecado. Y cuando las personas se enojan, se molestan, se irritan, se hartan, no quieren oír y todo, es porque por lo general hay pecado. Pero eso no quiere decir que la prueba de que lo que estoy haciendo está bien si no me molesta el corazón, porque hay quienes tienen endurecido el corazón y Dios ya no puede más hablar. Y ya estamos terminando el capítulo 10. La conciencia, versículo 29. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Es decir, lo que menciona, todo me es lícito, eso es libertad, y estamos en el Evangelio y estamos en libertad. No estamos sujetos a los pastores en el sentido de todo lo que él me diga, yo tengo que obedecerle porque lo que él diga me manda. No, no es el sentido que aparece en la Biblia, mucho menos los apóstoles, mucho menos profetas, aunque nosotros ya no aplicamos tanto eso, sino que tenemos libertad pero en esa libertad estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Capítulo 8 de Romanos vimos bastante de todo esto y si quieren recordarse de todo eso, vayan a leer capítulo 8 de Romanos. Es muy importante lo que dice el apóstol Pablo, lo que llama el apóstol Pablo, el andar en el Espíritu. Tenemos libertad, sí, pero tenemos que andar en el Espíritu para poder ser edificados, lo que menciona en el versículo 23. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar? Es el que acabamos de leer, mi libertad por la conciencia del otro. Versículo 30, y si yo con agradecimiento participo, porque he de ser censurado por aquello que doy gracias. Este es otro versículo que me gusta. El 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, para glorificar a Dios. Ese es el propósito del creyente. Cuando hablamos de edificar, bueno, ¿por qué tenemos que edificarnos? ¿Por qué tenemos que crecer? ¿Por qué tengo que leer la Biblia y conocerla? ¿Por qué tengo que orar y conocerla? Porque mi propósito es glorificar a Dios. Ese es mi propósito. ¿Cómo voy a entender cómo glorificar a Dios si no conozco su palabra? Que así, bueno, hay tantísimos ejemplos al respecto que no alcanza el tiempo. Pero en el caso de Israel, dice Dios claramente, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. ¿En serio glorificaban a Dios? Y diría yo, la música era bella en ese entonces. Estaban siendo dirigidos no por David, pero David había dejado todo bien establecido y ellos tenían todavía esa forma de adoración y de exaltación a Dios. Pero es una exaltación que a Dios no le glorificaba, aunque estaban cantando. Y eso es lo que no se toma en cuenta ahora. Está bien, canto a Dios, glorifico a Dios, perdón, exalto a Dios con mi canto, pero ¿lo estoy glorificando? Es la pregunta. Y entonces dirán sí o no, espéreme, pero es que no se trata de sí o no, se trata de conforme a la palabra, está conforme a la palabra. El pasaje que vimos o que mencioné hace un momento, capítulo 6 de Deuteronomio, donde nos habla de que hay que enseñarle a nuestros hijos cuando salimos, cuando entramos, hay que escribir la palabra de Dios en los marcos de nuestras puertas, hay que estar repitiendo constantemente la palabra de Dios. Eso glorifica a Dios. Cuando el Señor Jesús menciona que el primer mandamiento, y básicamente ese es el más importante, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, pero eso es de otra parte, es de Levíticos. El primer mandamiento, lo que le sigue es, guardarás estas palabras, guardarás este mandamiento y las enseñarás a tus hijos. Entonces, puede ser que a mí me encante cantar, puede ser que sea muy bueno en un instrumento musical, pero si yo no le enseño a mi hijo o a mi hija o a mis hijos la palabra de Dios, a Dios no lo estoy glorificando. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo lo que Él dice. Eso es glorificar a Dios. Eso es. En este caso, el apóstol Pablo lo utiliza en esta situación en la que no quiero que alguien más piense que yo tengo algo que ver con los sacrificios a los ídolos y que pueda entender o pensar que yo estoy sacrificando a un ídolo o que yo tengo parte en eso.
Yo voy a cuidar la conciencia de cualquiera que me esté viendo para que no piense que hay algo en mí incorrecto o impropio. Hablando de los ídolos, y este caso que pasaba aquí en Corinto, es de eso de lo que nos estaba hablando el apóstol Pablo. Entonces, ¿eso glorifica a Dios? Sí, eso glorifica a Dios. Eso glorifica a Dios. Voy a dejar esta celebración, como pasa con la situación de la Semana Santa. Voy a hacer a un lado todo eso de mí. ¿Por qué? Porque ya eso es una situación pagana. Lo que se hace ahí es algo pagano. Y no es cierto que se glorifique al Señor y no es cierto que se recuerde al Señor. El Señor murió miércoles. El Señor resucitó domingo. Está bien, pero el domingo en el tiempo de Israel empezaba a las 6 de la tarde del sábado. Entonces puede ser en la noche del sábado que Él resucitó. O sea, la gente no sabe y no están glorificándole en realidad. Lo que están haciendo son ritos paganos, situaciones paganas, porque las procesiones es paganismo y diferentes cosas así que hay son paganismo. Que es en donde se hizo el sincretismo y lo que menciona Pablo y lo vimos la semana pasada. Eso glorifica a Dios, pero qué bonito, pero cae muchísimo dinero en todo eso. Sí, pero no glorifica a Dios para nada. Puede haber muchísimo dinero en un lugar, y ya ustedes pueden imaginarse qué otros lugares hay. Puede haber muchísimo dinero, muchísima pompa, qué bello, qué luces, qué show, y aquí sí se glorifica a Dios. Ahí sí se glorifica a Dios. Si su palabra no está, ahí no se glorifica a Dios para nada. Pensando solamente en su palabra. Ahora, obedecen su palabra. ¿Cuántos que están en la iglesia obedecen la palabra de Dios? El Señor está juzgando a cada quien. Y eso es muy importante. Sea lo que sea que hagamos, dice el apóstol Pablo, versículo 31, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Versículo 32, no seáis tropiezos ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Versículo 33, como también yo en todas estas cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Qué quiere decir aquí el versículo 33? El apóstol Pablo está diciendo, yo me hago siervo. Eso es lo que quiere Dios. Sed imitadores de mí, termina. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es decir, yo voluntariamente me hago siervo. Y esto es muy importante al entender de que somos libres. Somos libres, tenemos libertad, todo me es lícito. Acabamos de ver esos pasajes. Tenemos absoluta libertad básicamente para todo, pero yo voy a ponerme como un siervo. Yo de mi propia voluntad, de mi propio amor, voy a ser un siervo para Cristo. Y todavía cierra con esa palabra tan importante, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. El Señor no me va a empujar a servirle. Puede darse ciertas cosas fuertes, pero Dios no me va a empujar a servirle. Es de mi propia voluntad y de mi propio deseo el yo levantarme y voy a servir a Dios. Ayúdame a servirte. Puede dar cierta inspiración y puede dar ciertas cosas, pero soy yo quien tiene que poner mi propia voluntad. Y si yo no lo hago, el Señor no lo va a hacer. No es que no lo pueda hacer, es que no lo quiere hacer. Es que Él quiere que venga de nuestro propio corazón, nuestra intención, que sujetemos nuestro ser, nuestra mente, nuestra voluntad a Él. Por supuesto, no vamos a ser perfectos al respecto, pero es por eso que vamos siendo edificados. Estamos siendo edificados en nuestra libertad para ser perfectos sujetándonos a Dios. Parecieran contradicciones, pero no son contradicciones. Seguimos siendo libres entonces. Sí, seguimos siendo libres porque estamos entregándole nuestro corazón a Dios libremente, estamos amándole. Y el amor, eh, su prima hermana es la libertad y necesita la libertad. Ahí es donde la gente se confunde. Tienes que amarme. Y le pegan a la esposa para que les ame o para que se mantenga sujeta. Ahí está, ya perdió el amor, ya rompió la libertad. Todas las personas somos libres y todos los creyentes más, porque nosotros hemos sido liberados del pecado, de la muerte, de la condenación y todo lo demás. Es cierto que hemos sido comprados, pero depende de nuestra voluntad el sujetarnos al Señor Jesucristo. Ahora sí, es el crecimiento lo que me va a hacer más perfecto sujetándome a Dios para servirle más, para servirle mejor y para amarle mejor.
Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, es el primer versículo del capítulo 11. Y es muy importante, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué era lo que buscaba el apóstol Pablo? Imitar a Cristo, eso es, imitar a Cristo. Ya vamos a ver, bueno, ya no falta bastante tiempo para llegar a ver Filipenses, pero si quieren adelantar, está en Filipenses capítulo 2. Ahí está esa gran doxología que da el apóstol Pablo, esa adoración, esa glorificación de Cristo en su humildad y podemos decirlo en su humillación. Él se humilló a sí mismo, se anonadó a sí mismo, se despojó a sí mismo, de lo cual hay grandes doctrinas que todavía se discuten a través de los siglos sobre eso, pero el Señor Jesucristo en su libertad se sujetó voluntariamente a la ley, incluso se sujetó a la muerte, se sujetó a nuestra salvación, a ser nuestro Salvador y por supuesto se sujetó perfectamente a la voluntad del Padre. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, y de esta manera es como tenemos nosotros que perseverar. Perseverar, muy importante porque esto se refiere a la idolatría, ¿no? No es a través de hacer sincretismo con lo de los idólatras y lo de los paganos y de los hechiceros y de las brujas que nos acercamos a Dios. Eso lo único que hace es irritar a Dios. Y es lo que toda persona que sigue la religión pues tendría que entender, tendría que obedecer y tendría que comprender si es que tuviera el Espíritu Santo, pero como no lo tienen, no lo comprenden, no lo entienden. ¿Y por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Si tan solo conocieran la palabra de Dios, se darían cuenta del sincretismo, del odio, de la molestia que tiene Dios por eso. Pero obviamente están tan ciegos que no se dan cuenta del odio, del celo de Dios, de la molestia, del malestar que provoca ese sincretismo, ese unirse, tomar supuestamente de la mesa de Cristo y de la mesa de los demonios. Esto se cumplió en esa religión que nosotros todos conocemos. Y por supuesto, todos los que participan de eso están completamente descalificados, pero el propósito del crecimiento, es decir, de conocer más a Dios, de comprender más a Dios, de tener una relación más profunda con Dios, es que usted tome su libertad en Cristo y se someta a Él voluntariamente todos los días. La mejor forma de hacer eso es yendo en edificación, dando ese y permitiendo ese crecimiento espiritual que le va a permitir sujetarse cada vez más y más a Dios. Ese es el crecimiento. Y es así como agradamos a Dios mejor y es así como cumplimos mejor su voluntad. Y por supuesto, y es así como cumplimos en ese caminar de Cristo, el cual todos nosotros debemos imitar. Cristo Jesús no solamente es nuestro Salvador, Cristo Jesús no solamente es nuestro Señor, nuestro Maestro, quien nos dirige, la cabeza de la iglesia, todas estas cosas es el Señor Jesucristo, pero Él es nuestro ejemplo. Y decir, bueno, yo como creyente debo imitar a Cristo no es soberbia, no es un gran orgullo en el sentido de que me siento la gran cosa porque me siento igual a Cristo. No, es que mi propósito y mi obligación es ser la imagen de Cristo, tener la imagen de Cristo, caminar y ser como Él es. Vean, muy importante y eso quería señalarlo, pues hay muchos que son predicadores, pero no son perfectos siervos. Y un no perfecto siervo o una persona, un creyente que no se hace siervo a sí mismo, que no se anonada a sí mismo, no se anonadó a sí mismo, pues no es no es un siervo que ha crecido. Consideren esto, ¿no? Porque ahora van a ver a muchos siervos y los grandes siervos son los que escribieron más libros, son los que tienen la mayor iglesia, son los que viajan a diferentes países, esos son los mayores siervos. Pero ¿cuáles son los mayores siervos? Los mayores siervos son los que están más perfectamente sujetos en obediencia libre al Señor. Esos son los mejores, esos son los mayores. ¿Y cómo nos damos cuenta? Nos damos cuenta en su forma de hablar, nos damos cuenta en su forma de pensar,
Nos damos cuenta en que vemos en ellos a Cristo Jesús. Ahí es en donde nos damos cuenta. Es que habla bonito, qué gran siervo de Dios. Es que fue declarado apóstol, profeta, y el montón de títulos, qué gran siervo de Dios. Mire, ¿se parece a Cristo? No. Si se parece a Cristo, entonces está bien, y está bien, puede añadirle 1000 títulos, todo lo que quiera, pero lo importante es que esté sometido y obedeciendo a Cristo, que tenga él a Cristo por delante, es decir, que nosotros podamos decir, esta persona en realidad está obedeciendo y siguiendo a Cristo, de tal manera que lo está viendo. Esta persona es tan parecida a Cristo que es como que él está atrás de Cristo, Cristo está adelante y él lo está viendo en todo su actuar, en todo su ser, en toda su forma de pensar. Y ese es nuestro sentido, ese es nuestro caminar. Hay muy pocos siervos que son así y cada quien es diferente de la misma manera como fueron los apóstoles de Cristo Jesús. Pablo fue diferente a a Juan, perdón, fue diferente a Pedro, fue diferente a Judas y así, fueron diferentes entre todos. Y cada quien tuvo sus defectos y cada quien tuvo sus problemas, pero por supuesto que tuvieron su crecimiento y su desarrollo, cada uno de ellos. Y en su forma y en su carácter y en cómo ellos eran, reflejaron a Cristo. Y reflejaban a Cristo cuando iban a predicar, a evangelizar, cuando fue su primer viaje misionero del apóstol Pablo, o el tercero de la misma manera lo reflejaba. Tal vez habían mayores bendiciones, tal vez había un mayor desarrollo, tal vez había un mayor crecimiento. Bueno, está bien, por supuesto, pero siempre reflejaba a Cristo, siempre reflejaba a Cristo. Ese es un verdadero siervo. ¿Cómo yo voy a llegar a hacer eso? ¿Cómo yo voy a hacer de esa manera? Despojándome de mi libertad y entregándosela al Señor Jesús. ¿Cuándo? Todos los días, todo el tiempo. Mientras más lleguemos a eso, es mejor. Ahora, ¿por qué es tan importante la libertad? Porque depende del amor. El Señor Jesucristo no quiere nada obligado y no quiere ninguna imposición. Em, es cierto que perdón, que el servir al Señor hay mucho sufrimiento, hay muchas complicaciones, diferentes complicaciones, es cierto, pero eso no quiere decir que haya desamor, más bien todo lo contrario. Debido a que amo a Cristo con todo mi corazón, por eso voy a tolerar, voy a soportar, voy a resistir y voy a cumplir, porque esto es lo que Él quiere de mí, esto es lo que Él busca. Y en eso yo sé que estoy amándole más. No porque sea perfecto ni porque pueda hacer sus obras, sino porque estoy esforzándome a imitarle, perdón, a ser como Él, a tener su imagen en mi vida, lo cual es importantísimo. Muy interesante esto, porque la clave del verdadero crecimiento y de verdadera búsqueda de Dios y el encontrarse con Dios y el glorificar a Dios, el apóstol Pablo nos la da en un pasaje que habla sobre la idolatría. Es muy extraño, muy interesante. Muy interesante, pero ya es el camino. El apóstol Pablo nos ha abierto muchas puertas a través de lo largo de sus palabras, pero es muy interesante este pasaje porque aquí nos muestra la clave de todo verdadero creyente. ¿Quiere usted aprender a imitar a Cristo? Tiene que sujetarse, libre y voluntariamente. Mientras más se sujete, mientras más sirva, mientras más se entregue, mientras más busque, será más como Cristo. Y él empezará a usarle más y él empezará a transformar a más personas que estén a su alrededor y más personas verán a Cristo a través de usted, a través de sus palabras, a través de sus actitudes, a través de su vida, a través de su forma de pensar. Pero hay que someterse.